Bienvenidos, amados hermanos del pueblo de Israel, a este estudio de la Parashá semanal. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Hayei Sarah, que significa la vida de Sara. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 23, versículos del 1 al 16. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 23, versículos 1 y 2. La vida de Sara. El tiempo que duró fue de 127 años. Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. La necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sara hace que Abraham se convierta en propietario de una parcela en la tierra prometida. Esto muestra de manera anticipada la prefiguración de la conquista de todo el resto del país por parte de su descendencia. Para sepultar el cuerpo de Sara, Abraham compró un terreno. Más adelante, él sería sepultado allí mismo. De la misma manera sucede con Sara, Isaac, Rivka, Lea y Jacob. Esto dice el capítulo 50, versículo 13 de Bereshit. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el campo cerca de Manré, el cual Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, para lugar de sepultura. Y el capítulo 49, versículo 31 de Bereshit. Allí enterraron a Abraham y a su mujer Sara. Allí enterraron a Isaac y a su mujer Rivka. Y allí enterré a Lea. Al comprar ese terreno, Abraham estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres: la muerte. Si su familia no tenía una muerte decente, mancharía la promesa de Elohim de ser una persona que estaba bajo bendición. Abraham usó el dinero que tenía para demostrar que estaba bendecido, incluso en ese momento de la muerte de su amada Sara. Abraham era un hombre de detalles. Quedar sin una sepultura era una señal de maldición y de desgracia. Veamos lo que dice Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículo 26. Tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Coelet, Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años sean numerosos, pero su ser no se sacia de sus bienes y ni aún recibe sepultura, digo yo que un abortivo es mejor que él. Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 4 y 5. Los hombres de Yehudá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yehudá. Le informaron a David acerca de los hombres de Yabesh Gilad que sepultaron a Shaul. Así que David envió mensajeros a los hombres de Yabesh Gilad y le dijo: que sean benditos de Yahvé, porque ustedes realizaron este acto de fidelidad con su amo Shaul y lo sepultaron. De la manera como vivamos reflejará nuestra condición de vivir o no en bendición. Por esto es necesario mostrarle al mundo en el estado en el que vivimos. Muchos no atraen a nadie porque no viven una vida de acuerdo con lo que han recibido de Elohim. Piensa en las cosas que puedes cambiar y mejorar según tus recursos para que el mundo vea que eres diferente. El creyente debe tener todo en excelentes condiciones a medida que Yahvé lo va bendiciendo. Muchos tienen dinero, pero viven como pobres, y otros son pobres por la mentalidad de pobreza que no les deja ver lo que pueden hacer con lo que tienen. ¿Cuál es la última impresión que deseas dejar? ¿Qué te parece la de haber sido bendecido? La muerte es algo que todos recordamos. Pasear por el cementerio y mirar las tumbas puede darnos una idea del dinero y del que construyó ese sarcófago que estás mirando. La forma en la que morimos y somos tratados en nuestro lecho de muerte habla también de nosotros. Deja que toda tu vida sea un testimonio, incluso hasta la muerte. Pasamos a los versículos 3 y 4. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los hititas diciendo: yo soy un extranjero residente entre ustedes. Véndanme un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. La palabra usada para levantó es kun,
del Strong número 3569, que es una palabra polivalente que significa, entre otras cosas, cambiar. Es decir, Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos al entierro de esta. Lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos recobrar fuerzas, entendiendo que la muerte no es el fin. Es por eso que debemos cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y ser como los que tienen esperanza. Tesaloniquim Aleph, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14 dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. La palabra usada para extranjero es ger, del Strong número 1616, que viene de la palabra geir, que significa uno que ha sido invitado, es decir, que era un residente de ese territorio, solo que sin derechos en el mismo. Esta palabra está modificada por la palabra toshaf, del Strong número 8453, que significa forastero o huésped. Es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo o residiendo temporalmente en ese lugar. Cabe pensar que fue invitado o huésped de alguien en especial. Dice el comentario del Humash: Abraham reflejó el doble papel que cada judío debe desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar del país, así como Irmiau instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Pero, por otro lado, el judío en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Dios y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torá. El judío siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario que se resiste a las influencias de la cultura que lo rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 23, versículo 4, Humash, página 113. En Abraham se dan dos cualidades. Primero, extranjero en hebreo geer, del Strong número 1616, que significa invitado a morar en otra tierra. Y segundo, forastero en hebreo toshaf, del Strong número 8453, que significa extranjero residente. Nosotros fuimos invitados a morar en la tierra con un propósito divino. Aquí vivimos como extranjeros y advenedizos. Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Y Veim, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ibrín capítulo 11, versículo 9. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Isaac y Jacob, los coherederos de la promesa. Efesios capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahvé. Esta forma de vida es una actitud de fe, una forma en la que el creyente no se enfoca en este mundo, sino en alcanzar las moradas eternas. Pasamos al versículo 6. Óigannos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierra a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. La palabra usada aquí para príncipe es Nasi, del Strong número 5387, que significa, entre otras, juez. Cabe asumir que Abraham ejercía la función de juez entre ellos y había obtenido gran estima y honor. Tal es así que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que escogiera el que fuera de mayor agrado para él. Versículos 7 y 9. Entonces Abraham se postró ante la gente del país, los hititas, y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee, que queda en el lindero de su tierra, que me la venda por el precio completo, para tener un lugar de sepultura entre ustedes.
La palabra usada para postró es shakha, del Strong número 7812, que significa arrodillarse, bajarse, culto o dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse, rendirse o reverenciar. Lo anterior implica una acción de súplica de Abraham a estas personas. La pregunta es, ¿por qué un príncipe de Elohim, como ellos mismos lo llamaron, dando a entender la elevación espiritual que Abraham tenía con respecto a ellos, se postraría en una actitud humilde y de súplica ante otra persona? La respuesta es, el Eterno exalta a los que se humillan. Esto dice Teilim, Salmo 147, versículo 6. Yahvé da valor a los humildes y echa por tierra a los malvados. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. Agrega el comentario del Humash. Ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que él quería. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 23, versículos 7 al 9, Humash, página 113. Versículo 13. Y le habló Efrón a oídos de la gente del país, diciendo: si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo para que entierre allí a mi difunta. A pesar de que no querían cobrarle la tierra, él insistió en pagar. Así obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto le amaba. Su esposa había muerto. Podía hacer con su cuerpo cualquier cosa, pero lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto le apreciamos. Una de las cosas que destruye un matrimonio es lo que se hace con el nombre del otro cuando no está presente. Muchas esposas degradan a sus esposos delante de otras mujeres y muchos hombres destruyen la imagen de la mujer que tienen a su lado al hablar mal de ella con otros. Debemos evitar estos comentarios incluso con nuestros padres y demás familiares. Los problemas se resuelven dentro del matrimonio. Acudamos a otros para buscar consejo, no para destruir a nuestra pareja. Decidamos honrar a nuestra pareja en todo momento y en todo lugar, incluso en el momento de la muerte. Versículo 15. Mi patrón, escúcheme. Un pedazo de tierra que lo que vale son 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Vaya y entierra a su difunta. Según varios comentaristas, Efrón pide un precio exageradamente alto por la propiedad, aprovechándose de la necesidad de Abraham, haciéndolo con un tono de supuesta amistad, pero con astucia. Lo que ofrecemos alcanza valor en dependencia de cuánto nos cuesta ofrecerlo. Un regalo alcanza valor no porque damos de lo que nos sobra, sino porque damos de lo que tenemos. Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24 dice: pero el rey le respondió a Arafná: no, yo te lo compraré por su precio. No puedo sacrificar a Yahvé mi Elohim ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Dibrea Yamin Aleph, primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Pero David le respondió a Ornán: no, lo compraré por su justo precio. No puedo hacerle un regalo a Yahvé de lo que es tuyo, ni presentar una ofrenda quemada que no me cueste nada. Mordecai, Marcos capítulo 12, versículos 43 y 44. Él llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esa viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Versículo 16. Abraham aceptó los términos de Efrón. Le pagó a Efrón el dinero que había mencionado a oído de los hititas, 400 ciclos de plata a precio de mercado. Este pasaje, en el texto hebreo aparece el nombre de Efrón 2 veces. Sin embargo, la segunda vez aparece escrito de manera diferente, faltando la letra Vav con respecto a la primera. Esto es interpretado por los sabios como que el nombre de este hombre fue reducido por el Eterno por causa de su ambición, es decir, obtuvo ganancia monetaria, pero perdió honra, prestigio y credibilidad.
El amor que Abraham tenía por su esposa le hizo escoger un lugar especial y ni siquiera entró en el regateo o a negociar por el precio. Él deseaba ofrecer algo de valor a manera de regalo de despedida. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom. Bendecida y hermosa semana, familia. Shabua Tov.